Hola, buenas tardes. Nosotros somos el equipo 13. El día de hoy vamos a exponer nuestra presentación acerca del tema de actualidad. En la presente diapositiva se muestra la tabla de contenido que se trabajará a lo largo de la presentación y se comenzará con una breve introducción al tema. El dióxido de carbono es el principal contribuidor a los gases de efecto invernadero, con una contribución del 72% de estos. Su efecto en el clima y ambiente se han convertido de gran preocupación para la industria y la academia. De los grandes esfuerzos para disminuir las emisiones de dióxido de carbono, destacan la captura y almacenamiento del carbono en formaciones geológicas como acuíferos y yacimientos de petróleo agotados, y la otra opción más destacada es la captura y utilización de dióxido de carbono para otros fines industriales como la recuperación de petróleo y gas, refrigerante y fuente de carbón para producción de biocombustibles. Siguiente. Para poder diseñar y optimizar todos estos procesos mencionados, se requiere un alto entendimiento de las propiedades termofísicas del dióxido de carbono, incluyendo la viscosidad, ya que ésta determina directamente la energía y costo necesario para el transporte del dióxido de carbono. Siguiente. Datos experimentales. Siguiente. En el artículo que hemos seleccionado se asume que con sus modelos aplicados la viscosidad del dióxido de carbono puede modelarse en función de la temperatura y la densidad y que se puede obtener más precisión utilizando la densidad en lugar de la presión como segundo parámetro de entrada. Por lo tanto, los modelos y correlaciones tienen la forma de la siguiente ecuación, donde la viscosidad del dióxido de carbono es dependiente de la temperatura y la densidad. Y en la siguiente tabla vemos los rangos de los parámetros en la base de datos recopilada utilizada para el desarrollo del modelo. Siguiente, por favor. Primeramente se hizo una comparación con el método de Lucas, que es el más comúnmente utilizado, usado para la tarea 1, donde la viscosidad se evalúa con la primera ecuación que vemos en pantalla. Después, para predecir la viscosidad del dióxido de carbono, los autores sugieren el modelo GMDH, método grupal de manejo de datos, el cual vemos en pantalla. Y finalmente, el modelo MLP, perceptrón multicapa, el cual su ecuación no venía expresada en la literatura, pero sí sus resultados. Siguiente. A continuación vamos a presentarles los métodos que utilizamos en esta evidencia en forma de módulos Visual Basic. Siguiente, por favor. El primer método es el MLP, el cual está en función de la temperatura y la densidad. Y como resultado nos da unidades de milipascales por segundo. Siguiente, por favor. El GMDH, al igual que el método anterior, está en función de la temperatura y de la densidad, el cual consta de un nodo llamado N, el cual está en función de la temperatura y de la densidad. Siguiente, por favor. El método Lucas es la ecuación que utilizamos en la evidencia número 1, el cual está en función de la temperatura y la presión. Siguiente, por favor. Bien, en este apartado trabajaremos con 3 modelos para calcular la viscosidad del dióxido de carbono y comparar los resultados con los datos experimentales presentados en el artículo. Siguiente, por favor. En la siguiente tabla se muestran las diferentes temperaturas y presiones que se utilizaron para el cálculo de la viscosidad con los diferentes modelos usando una densidad constante de 2.732 kilogramos sobre metro cúbico. Siguiente, por favor. Aquí se presentan los valores obtenidos de las viscosidades en cada corrida para cada uno de los modelos utilizados, incluyendo los experimentales, que son los primordiales. Si nos enfocamos un poco en el método MLP, se puede percatar más bien que es el que menos variación presenta de manera general. Sin embargo, hay que corroborar más adelante. Y pues ahora tenemos un gráfico de dispersión de datos de la viscosidad en función de la temperatura. Y pues esto es otra manera de verificar que el método MLP podría ser el que mejor se ajusta a los datos experimentales, ya que los puntos amarillos se desvían muy poco de la línea azul, que son los datos experimentales. Siguiente. En esta tabla se muestra un pequeño análisis de residuales para cada uno de los modelos respecto a los datos experimentales. Además, se muestra la fórmula y fila adicional del error cuadrático medio. Con estos datos es posible corroborar
definitivamente cuál es el método más ajustable, como veremos a continuación. A manera de conclusión, en el siguiente gráfico se comparan los errores cuadráticos de cada modelo que se analizó. Es completamente un hecho que el método MLP es el que mejor se ajusta de acuerdo con los datos experimentales, debido a que la cantidad de errores entre ellos es menor. Por otra parte, el método de Lucas es el que más se desvía del comportamiento de los datos experimentales por tener una mayor cantidad de errores. A continuación se muestra la referencia empleada y esto sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención.